Mampostería. 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 Busco la palabra en varios diccionarios y no la encuentro. Nunca la hubiera encontrado sin la ayuda de la amiga Frances Saad, que corrigió mi boricua pronunciación de mampostería a la ortográfica mampostería, según el Tesoro de la Lengua Castellana o Española de Sebastián de Covarrubias de Orozco. Mampostería, con la M antes de la P. Mampostería. Las paredes de cal y canto que no son de sillería ni se ponen a hilera, sino con la mano a donde caen, de donde tomó el nombre, y mampuesto como puesto con la mano. Solo al principio y al principio nada más. La playa era playa de Maramaya al Bucaná. Solo al principio y al principio nada más. La playa era playa de Maramaya al Bucaná. La playa era playa de Maramaya al Bucaná. Por supuesto que no conocía esa palabra hasta ya adolescente, pero lo que conocí y saboreé temprano es una palabra que se le asemeja. La deliciosa palabra mamposteado. Ese arroz refrito y mezclado con habichuelas, todo lo que aparezca y preferiblemente con un leve sabor ahumado. Un buen sofrito fresco, la verdura fresca, un buen contenido de ajo, siempre tratarlo de que molerlo uno, machacarlo, pero utilizando productos frescos. Por eso, cuando escuché la palabra mampostería, creía que era algún postre festivo que todavía no había paladeado. Luego supe que se refería a un tipo de edificación antigua, muy resistente, que se encuentra en los viejos poblados de nuestra isla. Pero no fue hasta que trabajé y luego viví en la playa de Ponce que pude palpar esta rica amalgama de ladrillo, piedra y cal, configurando gruesas paredes que aguantan siglos de embate de sol, agua, sereno, huracanes y terremotos. O casi. Pero ven acá, don Toño, que yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver esto. Sí. Lo que significó el terremoto de enero. Mira para allá. ¿Cómo quedó este salón? Esa grieta. Picado prácticamente por la mitad. Sí, por eso fue que nos mudamos para el otro salón grande de Exacto. actividades. Ay, Dios, qué pena. Qué pena. Para si no me equivoco, para el 2020, donde hubo el terremoto que sacudió a todo Puerto Rico, pues este edificio, la pared de esta calle, de este lado, toda la parte de arriba colapsó. Me acuerdo. Colapsó. Estaba sembrado de cantos de ladrillo, mampostería, toda la acera.
Tanto así que la policía municipal tuvo que cerrar, clausurar la calle completa. Hay que tomar en cuenta que partes de la región sur sufrieron con el terremoto y algunos sitios culturales. Podemos hablar, por ejemplo, de que todavía se requiere rehabilitar el Museo de Arte en la Avenida Las Américas, los edificios dedicados a asuntos culturales, por ejemplo, el Museo de Guayanilla, distintas áreas donde se exponían trabajos culturales en Yauco y otros pueblos, especialmente hacia el oeste de Ponce y en Ponce mismo. Nosotros en el Instituto de Cultura perdimos el Museo de la Masacre con los daños sísmicos y el Museo Villaronga también tiene pues una serie de reparaciones de cierta consideración que hay que hacer. Y ahí pues comenzamos a trabajar con estos edificios. Ahí nos dimos cuenta que son construcciones de los años 1800, construcciones españolas. Esas paredes están construidas, tienen un grosor de 12 a 14 pulgadas en diferentes secciones de ladrillo. No hay nada de varilla. Lo hacen para que la base tenga más resistencia, ¿sí? Entonces, pues van subiendo en ladrillo. Y pues nos dimos la tarea de tratar de restaurarla lo más similar posible, que es un tanto delicado ya que no hay acero, no hay donde uno puede tratar de crear ciertos anclajes, pero se puede restaurar, sí. También me percaté al observar esas paredes y palparlas que no estaba tan equivocado al relacionar el arroz mamposteado con la mampostería. Ambas palabras nombran una irregular y rica mezcla manual de texturas, olores y me sospecho, aunque no me conste, sabores. El número 54 de la calle Salmón, antes comercio, sustituyó como tantas otras edificaciones playeras los antiguos ranchones de madera arrasados por el fuego de 1845 por naves amplias y altas, con ventanas y puertas que garantiza ventilación cruzada de la brisa playera, indispensable en los meses de calor, que son los más. Porque el fuego se ocasionó y dése cuenta que los vientos en Ponce vienen del este-sureste. Y se originó en una casa y quemó todo esto. Entonces se vuelve a rehacer todo estos almacenes a partir de 1840 ¿Y estos almacenes originalmente eran también en mampostería o eran madera? No, eran de madera. Madera, por eso cogieron fuego fácil. Entonces deciden todo hacerlo en mampostería. Este edificio es del 1814. Al frente tiene la japita que dice la fecha, como 207 años más o menos. Estos edificios son mampostería y ladrillo. Cuando yo lo cogí, esto había árboles aquí dentro. Lo único que había que daban las vigas de madera era en la esquina allá, que las pude salvar y dejarlas. Agajada contra Era un cascarón, sí, ya era una ruina. Las madrinas son las vigas de madera españolas que aguantan el techo. Los españoles las hacían sin clavos. Usaban el pasador de madera que une a las dos piezas de madera. No usan clavos porque a esa madera el clavo no le entra.
poco a poco seguí luchando y bregando hasta que pude preparar el edificio y pues aquí estamos luchando hace como 25 años. Estaba admirando que el edificio de Don Toño tiene uno de los pocos techos de ladrillos que quedan en la playa de Ponce, porque la gran mayoría de todas las naves que los españoles construyeron, sus techos han caído porque pues, el ladrillo percola el agua mucho y desgasta, y como estaba plano, pues estaba expuesto en su área menos ancha. Estos ladrillos de solera son bien finitos, son como de 1 pulgada. Y en barro, pues eso es muy poco. Y entonces al tener movimientos laterales empiezan a quebrarse. No, aquí tenemos una lluvia de polvo rojo a cada rato. Se van deshaciendo y tiene que ver con la humedad que el techo guarda, tiene que ver con esos movimientos y que naturalmente ya empiezan a pasar. Pero este edificio tiene ya más de 100 años. 1845, mucho más de 100 años. La mampostería, los españoles ponían un molde aquí, otro acá a ojímetro. A veces da 27 pulgadas, a veces da 30, a veces da 26, lo que dé. Las paredes ninguna son uniformes. Pero esas construcciones son las que todavía, con la erosión del salitre y del mar, todavía están incólumes, porque tenemos el mar a menos de 200 metros. Cuando ponemos hormigón, generalmente podemos estar seguros tal vez los primeros 40 o 50 años. Cuando pones mampostería, puede ser que después de los 100 años pues, te empieces a preocupar. O sea que eso es lo interesante de eso, ¿verdad? Que muchos sabían los antiguos. Lo que pasa es que el ladrillo en el exterior expuesto pues se degrada mucho más rápido. Por eso tiene que ponerle una capa de encalado. Almacenes que cruzan de calle a calle, con portones cocheros tan grandes que permiten la entrada y salida de lo mismo carretas de bueyes que camiones motorizados. Patio trasero, que sirve de desahogo de escombros y almacén de lo no tan valioso que aguante los rigores del tiempo. Los grandes almacenes que en una vez albergaron algunas de las empresas más prósperas de Puerto Rico, así como las numerosas residencias mayormente en madera que les rodean, que eran de las personas que trabajaban en este sector. Y todo ese conjunto, tanto residencias como almacenes, le da a la playa de Ponce un carácter muy particular y importante dentro de la historia del desarrollo urbano, cultural y económico de Puerto Rico. Y entonces hay otra vez fotos de la época de los 60 donde tú ves el surgimiento de los arrabales, que en Ponce al principio no había tal cosa como se veían en el área metropolitana. Pues aquí la playa tuvo. Cuando yo era chiquito yo vivía, la casa que yo recuerdo miraba hacia la calle o Padre Noel, pero la parte de atrás que daba hacia el mar eran mangles y eran casitas de madera en zancos y tablas para llegar. Y Solina en los 60 se lo caminó y decidió empezar a dar catecismo, y así fue que ella fue conociendo la comunidad, ella y las hermanitas que vinieron con ella, de la Orden de la Santísima Trinidad. Y puso de nuevo a la playa en el mapa. Y entonces de ahí, en los 70, 80, con los cambios que hubo en la propuesta del muelle que nunca se concretó, pues entonces también vinieron otros cambios, se secaron el área de los manglares, donde estaban las casitas, se urbanizó, ahora es una urbanización de cemento. El trazado vial del poblado con calle principal ancha en su ambición de metrópolis y el camino real que conecta la playa con la ciudad. La avenida
Hostos. Pues hay que hacerlo ancho, grande, porque va a crecer la ciudad. Y entonces toda esa carretera, desde allá, busca para que se haga ancha. Al hacer la carretera, entonces es que con las casas que están al frente, que tenían mucho terreno, le cedieron terreno para hacer la avenida. Esa es la avenida Hostos. La avenida Hostos. Que debe de ser, yo creo que la avenida más importante que tiene la ciudad, porque la historia dice que por ahí se llevó a la ciudad prácticamente todo con lo que se construyó la ciudad. Por ahí creció Ponce. Y por ahí creció Ponce. Fue de aquí para allá, sí. Frente a nuestro taller residencia se erige, al parecer desde siempre, Homeland Security, antigua aduana federal que nunca he sabido por qué la distinguen así, ya que no hay más aduana que esa. Todo es mantenimiento, porque es triste ver aquí en esta área de la playa edificios que yo a veces son edificios que están casi cayéndose, pero me detengo a observar los detalles de la construcción de esos españoles, que eso es un arte, yo lo veo como un arte, una cosa preciosa. Y es pena ver cómo eso se ha ido deteriorando. Yo soy playero, yo soy nacido y criado en la playa de Ponce, pero he podido ver lo que son las estructuras y el deterioro que han tenido cada una de ellas debido a que los propietarios no le dan el mantenimiento adecuado. Este tipo de estructura que estamos viendo se ha mantenido, no como otras estructuras a su alrededor que al pasar de los años han ido cayendo. Por falta de mantenimiento. Porque nosotros tenemos un ejemplo aquí al frente, que es el edificio de aduana. Ese edificio fue construido para el año 1841 y 42. Sí, para el tiempo que se construyó el mío. 1800, mire, y en el 1924 el gobierno federal lo restauró. Y ahora usted ve eso parece nuevo. Que lo hicieron ayer, antier, nuevo. Y es lo que usted dice, el mantenimiento de estos edificios. La he visitado y me asomé a la habitación donde guardan los monitores de las videocámaras de seguridad, vigilantes de su portal y del nuestro. Complemento de las propias, que aún con esta vigilancia nos fuerzan a ambos al rigor de rejas, aldabas, candados y trancas, amén de alarmas contra robo e incendio en un poblado, Pablo. ciudad e isla convertida en prisión y fortaleza, defendiéndonos de nosotros mismos. Cuando llegamos a la playa y primero alquilamos la mitad del edificio, este ya sufría un avanzado deterioro. Puertas y ventanas desvencijadas, pisos resquebrajados, polilla y comején que no respetaba ni siquiera las columnas y vigas de Ausubo, coladeras en el techo. Pero era porque ahí, en esta parte de ahí, liqueaba, la columna se había bajado. Y liquea todavía. Oye, como que esa costera nunca se quiere ir de ahí, de ese lado, ¿ah? Desde que esto es taller, eso siempre liqueado ahí. Y Toño lo que quería es saber si esto valía la pena comprarlo. Y yo hacía, sí, maestro, cómprelo. Después de comprar el edificio, nos dimos a la interminable tarea de reconstrucción y conservación de lo que entendimos entonces y nos compromete por siempre, es patrimonio histórico nacional. El arquitecto preservacionista Jorge Ortiz Colón del Instituto de Cultura Puertorriqueña fue nuestro guía y consejero en una historia de nunca acabar. Aquí tenemos que seguir dando la lucha para defender lo que es el patrimonio edificado y las manifestaciones constructivas del pasado que nos dan uno de los documentos más repletos de historia que se pueden dar. Una cosa es examinar historia en libros o documentos de archivo y otra es poder tenerla presente a través de los testimonios materiales que ha dejado, especialmente aquellos edificados
que tienen una presencia inevitable en el paisaje cotidiano de la ciudad. Y eso yo creo que es lo más importante. Demoler cada edificio histórico representa borrar ese sentido de profundidad histórica que yo creo que no podemos dejar perder nunca. Debo hacer constar que cuando comenzamos a reconstruir a un costo considerable el edificio, se nos acercaron enviados del municipio ofreciéndome ayuda, parte del proyecto La Playa en Marcha. Les agradecí ilusionado la oferta y les pregunté para cuándo sería posible esa ayuda económica. Me confesaron que tomaría algún tiempo. Sé demasiado bien que las cosas de palacio van despacio y yo no podía esperar. El programa no prosperó y si hubiera guardado por ello, todavía estaría esperando. La Playa en Marcha nunca marchó. ¿Tú recuerdas más o menos esa época y por qué no marchó la playa? Porque se concentraron en Ponce en Marcha, en el centro histórico. Hubo una necesidad de remozar la ciudad por razones sabidas. Los reyes llegaban a vivir a Ponce. La ironía, además de los reyes ponceños. Ponceños, es la ironía de la economía. Entonces, los virreyes. Se concentra, fue muy alta la inversión. No había los recursos para marchar aquí en la playa. Era muy caro, muy alto. Se vio en un momento la necesidad de rescatar esa arquitectura y esas condiciones urbanas que tenía tanto la ciudad como la playa y se empezaron a hacer movimientos para buscar fondos para rescatar ambas zonas de las partes más antiguas de la ciudad. No se logra en parte por falta de voluntad diversa, podemos mencionar voluntad política, voluntad de ciertos sectores de la sociedad que no tenían interés en el cambio, pero aquellos que vimos el potencial tanto de Ponce Pueblo como de Ponce Playa, hemos ido luchando contra viento y marea para asegurar de que la ciudad de Ponce tenga su sitial como punto importante dentro de la historia de Puerto Rico. Mira, este es otro edificio, esto lo compraron unos amigos míos arquitectos, pero parece que no pudieron levantar el dinero para restaurarlo, porque eso lo único que quedan son esas bellas paredes, porque no tiene techo, pero es una belleza de lugar. Sí, la playa tiene mucha historia, su estructura, sus edificios, hay mucha tradición. Comenzamos por remover lo que llamaban el sombrero, de madera y zinc, que servía de techo a dos aguas, a lo que en su origen era una azotea. Este sombrero pesaba de modo indebido sobre las columnas y vigas, amenazando con desplomar el techo. Remover el sombrero, restaurar el techo, impermeabilizarlo, reponer vigas y columnas de ausubo con otras tantas de acero, no fue fácil. Pero hay muchos empozamientos que no se puede ya seguir poniendo peso sobre el techo ya existente. Vamos a trabajar lo que es un techo elevado encima de otro techo para que pues el agua pueda descargar y así poder evitar los empozamientos, debido a que la mampostería es un poco antigua y pues puede ceder. Luego, eliminamos paredes divisorias e instalamos otras. Con el tiempo, construimos 2 entresuelos en los extremos de la nave y añadimos otro baño. Como nuestra necesidad de espacio laboral crecía día a día, erigimos un anexo con vigas de acero y techo de zinc en la parte posterior del edificio, con portones de reja corredizos
que permiten la entrada de aire y luz, más la visual privilegiada, a un patio polvoriento que poco a poco convertiríamos en un jardín que es nuestro mayor orgullo. ¿Y cómo se le ocurrió hacer este jardín a usted aquí dentro? Porque me imagino que ya los árboles estaban. No, habían 3 árboles escuálidos que estaban pena, era un polvorín en la seca y un fanguero cuando llovía. No. Esto lo hicimos todos nosotros. Esto fue hecho a pulso. ¿Sabe lo que falta aquí? Ajá. Las hamacas. A las hay. La tenemos, lo que pasa es que no hay tiempo para hamacas aquí. Las hamacas de un árbol a otro. Esto era como un patio que tenía todavía algunos escombros en aquel tiempo. Sí, un polvorín y un lodazal. Esto ahora es un lugar de placer, del placer de la contemplación. Esta era una antigua entrada al taller. Mira el leño que hay. Sí, ese es el dintel. Eso es muy típico de técnica del siglo XIX. Este es el dintel original, este es posterior, más alta para que quepan los camiones de altura. Yo traía los vanes ahí cuando trabajaba con Carlos Nicole, que los metíamos por allá, por la parte de atrás de ahí. Y también traía vanes aquí. Aquí estaba, después de los españoles, hubo otra compañía que traía vanes aquí también. Trabajando alquilado en compañía, no era mío, el camión no era mío, sí, era de la Ponceña, Compañía Ponceña de Transporte. En el puerto de Ponce veíamos pasar. Eso fue leyendo un libro que escribió una profesora que es excelente, Raquel Rosario, y ella escribió uno que se llama Mariana Bracetti, una patriota que no claudicó. Ella descubre en su investigación otras mujeres que jugaron papeles importantes en el Grito Lares, ¿verdad? Entonces, de entre las personas que menciona, aparece Justina Roché y le dedica una sección a ella. Justina Roché en Las Marías, una joven de 18 años, y que además tenía los perfumes franceses, ¿no? Que venían importados de París y llegaban por el puerto de Ponce. Y ahí yo veo qué interesante. Ahí conectamos Las Marías, el puerto de Ponce, recibiendo esas cajas. Que es la playa de Ponce. La playa de Ponce, donde estamos ahora. Sabrá Dios, quizás donde estamos ahora. ¿Te das cuenta? Este es un viejo almacén Exacto. del puerto, que sigue llamándose la playa de Ponce a pesar de ser puerto, y aquí es que se almacenaban las mercancías que se enviaban a ultramar, pero también se almacenaban las mercancías que venían de ultramar. Así es que estás en lo correcto. Es muy posible que en este lugar mismo donde estamos sentados ahora haya habido en algún momento esos fardos enormes, esas cajas de perfume que ocultaban los fusiles para la revolución. Eso, ¿verdad? Uno nunca sabe para quién trabaja. Ya exactamente. Yo en la playa traen todo. Y la cementera con la... También trabajo. También. Con Nicole yo movía cemento para los barcos y las goletas. Nada de esto se hizo de un día para otro. Ha tomado décadas. Mientras ampliábamos nuestros servicios, aprovechando el espacio considerable, el contacto creativo con la comunidad playera y el crecimiento de nuestras capacidades en un aprendizaje constante que crece con cada tarea emprendida, cada proyecto autogenerado o comisionado. La casa, las 4 paredes del hogar y el techo han sido, desde el principio, una constante en nuestro trabajo.
Quizás porque de mi primera vivienda nos vimos desahuciados, puestos en la calle literalmente bajo un sol de mediodía. Otra fue vandalizada y una quemada. Mi conciencia del albergue o su ausencia está siempre presente. En la playa hemos encontrado en la bóveda celeste y el muro marino nuestra casa mayor. En el jardín trasero, casi secreto, de nuestro taller, los árboles nos brindan con sus verdes copas el techo musical que nos refresca. El interior del taller, con su color tierra, ha creado una laboriosa cueva que conduce al más pequeño espacio, llamado el camarote del capitán, por ser el más recóndito y protegido de la nave. Playa, jardín, taller y camarote fluyen y confluyen en la percepción, concepción y desarrollo de nuestro trabajo. Nuestras puertas, a pesar de los cerrojos, están abiertas, previa cita, y a ellas acuden vecinos, amigos y desconocidos, que dejan de serlo al cruzar el portal. De Ponce, del resto de la isla y allende los mares, retomamos el pasado remoto, el origen ultramarino del viejo almacén. Aquí había un almacén que se almacenaba la carga que venía en los barcos, que el cliente como tal que la mandaba a buscar no podía levantarla a tiempo, y entonces pues se enviaba aquí a este almacén, que de aquí la persona que necesitaba la mercancía venía a buscarla aquí y pagaba los derechos que tenía que pagarle por almacenaje, porque yo era uno de los carreros que la traía aquí, porque tenía un par de camioncitos pequeños y yo traía la carga aquí. Y entonces pues de aquí la levantaba el cliente, si no, se vendía más bien a cualquiera que le interesara. Vienen los barcos que caminan para los comerciantes del centro histórico. Hay por lo tanto una correlación en ese enclave colonial de entrada y salida en función de la salida ahora, de la salida de riqueza. Entran cosas, entran mercadería y salen riquezas. Una vez se centralizó la carga marítima a través del puerto de San Juan, la playa pierde gran parte de sus negocios que son grandes almacenes, que ahora poco a poco, con esfuerzos como el que está haciendo precisamente este taller, se están reutilizando, pero por muchas décadas estuvieron vacíos, ¿verdad? Así que la playa fue como que de las primeras víctimas colaterales de ese proceso. En vez de intercambiar frutos, granos y mercancía variopinta, ahora se integran a nuestra comunidad niños y jóvenes estudiantes, adultos y superadultos, de aquí y de allá, a contemplar, aprender y ejercer el gozoso oficio del arte. Nos visitan y los visitamos, ya que nuestras exposiciones viajan. Nuestra casa taller es trashumante. Una de esas exhibiciones, originada aquí, viajó a San Juan, Nueva York y Washington, D.C. Se tituló La Casa de Todos Nosotros, porque comprende diversas casas, fantasías evocadoras de hogares pasados y moradas futuras. La Casa Blanca, la Casa de los Mapas, Kamikaza, la Casa del Fuego,
la Torre de Babel y Casa Singer son estructuras montables y desmontables, eco de nuestra experiencia migratoria. Tenía una mente bien despierta. Yo, papá, me voy para Estados Unidos. Yo, pues, lo que tú digas. Se fue para Estados Unidos. Va con 24 o 25 años. Ha venido a Puerto Rico como 3 veces nada más. ¿Y esa es tu única hija? No, yo tengo otra más que también está. Ella se los fue llevando poco a poco. O sea que los nietos míos son norteamericanos completos, nacidos allá. Y, o sea que Puerto Rico estudió nada más. Porque ellos se fueron, pues yo yo hasta quizás me vaya, yo quiero mi país. Esta situación que tenemos es difícil y tengo más facilidades allá si me voy. ¿Acá estás solo ahora mismo? Sí. Ah, no. ¿Y no quisiera irme? El neoliberalismo concentra, genera desempleo, pero genera movimiento migratorio. Mira lo que está pasando, o sea, los grandes centros que van a necesitar fuerza de trabajo. En este momento Estados Unidos y Canadá abrieron sus fronteras a la inmigración, porque hay un cambio en la estructura psicológica y sociológica del mercado de trabajo. Pero ese proceso que se da de desarticulación de toda la economía es un proceso no solamente muy fluido, sino que rompe la capacidad de transformar y se mueve hacia los centros. Claro. Entonces desarticula todo. Hay una forma, entonces, mira, los puertorriqueños que se han ido, pues esta generación que está mejor educada que los estadounidenses, van a desplazar estadounidenses. Los estadounidenses están molestos, los blancos hicieron un golpe de Estado por eso. O sea que hay reacción. Lo permanente en lo efímero. El recuerdo al rescate del futuro. De esa misma época es la guagua aérea, la casa en el aire, partiendo del texto de Luis Rafael Sánchez y comisionada por el Museo del Barrio en Nueva York. También realizada en esa ciudad es la Casa Letrada, configurada por letras en xilografía sobre tela. Luego hicimos Casaribe, Caricasa y Pasaporte Portacasa, que también viajaron a Estados Unidos y Alemania. Techo a 2 aguas es una casa libro, cuyas paredes son las páginas que portan poemas de José Luis Vega, con portada y contraportada de zinc. Desde este viejo almacén convertido en taller residencia, desde este edificio de mampostería y ladrillo, hemos exportado, como en los viejos tiempos de la playa, el producto de nuestro trabajo, pero también, y no menos importante, hemos recibido de nuestro entorno inmediato, la comunidad playera, la ciudad, la isla y el extranjero, no solo visitantes, sino maestros y aprendices que se han unido a nuestro viaje sin fin. Este oleaje ancestral de crear y recrear nuestro entorno, de aprender haciendo. No se vayan, por favor, no se vayan, porque nuestro próximo capítulo se titula El Jardín Secreto. Secreto, aunque no es ningún secreto,
No lo hicimos para que fuera secreto, pero la gente no se sospecha que detrás de esos muros, en una zona portuaria, antiguamente de almacenes y ahora industrial, albergue, se esconda, según ellos, un jardín florido, un jardín que es una caricia al ojo y al oído. El rumor de las hojas, la brisa en el pequeño bosque, el trinar de los pájaros, las iguanas deslizándose en la hojarasca seca. Todo contribuye a crear un ámbito que dicen que es secreto, pero nosotros en el taller de la playa, Antonio Martorell y sus amigos, lo que queremos es comunicarnos y podrán tener un atisbo en el próximo capítulo de lo que llaman el jardín secreto, aunque no lo sea. Bienvenidos. Solo al principio y al principio nada más. La playa era playa de Maramaya al Bucaná. Solo al principio y al principio nada más. La playa era playa de Maramaya al Bucaná. La playa era playa de Maramaya al Bucaná. Vamos caminando en caravana, hablando lenguas de otra nación, y se abrió el puerto y la aduana, con la cédula de gracia, el azúcar y el ron. Y vamos caminando la marina, con todas las banderas bajo el sol, y la ciudad de Ponce se ilumina. El tesoro de la playa y el ritmo del tambor. Solo al principio y al principio nada más.